Aeromundo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el señor presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, el licenciado Luis Miguel de Camps. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será el doctor Ángel Lockhart, ex ministro de Industria y Comercio, ex ministro de los fondos europeos, ex embajador dominicano en Colombia, ex miembro de la Junta Monetaria, escritor y un abogado constitucionalista. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a dar inicio a su programa Aeromundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Cada día que se acercan las elecciones del 16 de febrero, las elecciones municipales y las elecciones presidenciales y congresuales del 17 de mayo, hoy cada dominicano a todo lo largo y ancho de la República, ¿qué quiere? Quiere garantía del voto soberano. Y para que pueda haber una garantía del voto soberano, hay que confiar en la Junta Central Electoral. Es la Junta Central Electoral de hoy la que tiene la responsabilidad de organizar con credibilidad esos dos procesos electorales. Y hoy decimos que bien que el gobierno dominicano y la propia Junta Central Electoral ha solicitado a los Estados Unidos apoyo a través de USAID y a través de la Fundación de Sistemas Electorales para darle asistencia técnica y también para garantizar la auditoría al sistema automatizado que se va a utilizar en esos procesos electorales. Hoy la democracia dominicana necesita de garantías y también de crear un clima de confianza en el pueblo dominicano, en el electorado dominicano, que quiere unas elecciones libres, limpias, honestas, transparentes, sin fraude. Creemos que la llegada es oportuna de todo aquel que va a vigilar ese proceso o esos procesos electorales para favorecer a la democracia dominicana que nos pertenece a más de 7 millones de dominicanos con derecho a votar y que necesitamos que nos respeten nuestro voto soberano. Por otra parte, tenemos que decirte, familia dominicana, familia que quiere cambio político, que es la mayoría que se expresa en las diferentes encuestas, y qué bueno que todas las encuestas hasta ahora no están diciendo que la familia dominicana quiere un cambio político, que la familia dominicana está apoyando a Luis Abinader, el candidato del cambio, que no es corrupto ni ladrón, que la familia dominicana apoya a Luis Abinader, al PRM y aliados, porque hay una necesidad de cambio. Estamos cansados de un PLDismo gobernante de 20 años, que decimos nosotros aquí en Aeromundo, que se burlan de nosotros, dominicanas y dominicanos, cuando con su arrogancia, su prepotencia y su corrupción pública y privada de 20 años, la exhiben. Y como no hay un régimen de consecuencia con la justicia, no pasa nada. ¿El resultado cuál ha sido? El repudio de dominicanas y dominicanos en mayoría que apoyamos un cambio político, para que ese cambio político con Luis Abinader y aliados no sea para hacer lo mismo, no sea para venir a robar, sino para responderle al pueblo dominicano con el ejercicio de la decencia política en estos tiempos en que dominicanas y dominicanos de todos los colores estamos cansados y hartos
del robo público. Reflexionemos, dominicanas y dominicanos, para continuar apoyando a ese candidato del cambio que no es corrupto ni ladrón, a Luis Abinader, al PRM y aliados, para que así cada 4 años tengamos un presidente diferente y de un partido diferente, para que se pueda producir la alternabilidad política en la República Dominicana y sea una norma el cambio político. Y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será un líder opositor responsable, el presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, el licenciado Luis Miguel de Camps, ese hijo de ese patriota, Atoy de Camps. Aeromundo. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones, y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Luis Miguel de Camps, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, un opositor comprometido con el cambio político. Licenciado Luis Miguel de Camps, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante la familia dominicana en estos tiempos en que los dominicanos todos, los que tenemos derecho a votar, más de 7 millones de dominicanos, tenemos 2 grandes desafíos por delante. Elecciones municipales el 16 de febrero y elecciones presidenciales y congresuales el 17 de mayo. En un momento en que está concitando tanto respaldo, tanto apoyo, Luis Abinader, el candidato del cambio, que no es corrupto ni ladrón, y que ustedes lo apoyan para que se convierta en presidente de todos. ¿Qué diría usted? Guillermo, en primer lugar yo quiero agradecerle a usted por permitirme compartir con usted y con los amigos televidentes en este espacio institucional y responsable. Un saludo a todos quienes nos ven tanto en nuestro territorio nacional como en aquellos espacios en donde comunidades dominicanas del exterior son numerosas. Mire, don Guillermo, como usted acaba de decir, la realidad es que en el año 2020 en el que nos encontramos, el país se encuentra por primera vez, tal vez en décadas, ante un desafío que no se había visto. Elecciones municipales separadas, distantes, que no tienen la misma fecha que las demás, en febrero, no en mayo, y elecciones congresuales y presidenciales conjuntas el 17 de mayo. Esta aplicación de estas ordenanzas constitucionales por primera vez en la República Dominicana significan que el pueblo dominicano tiene la oportunidad de ejercer su derecho y dar a conocer lo que es innegable y que todo el dominicano, no importa su bandería política, pero tampoco importa sus relaciones, se ha podido dar cuenta, y es que la población dominicana está harta, o como decimos los dominicanos, harta con J, de un régimen de gobierno peledeoso y peledeísta que no quiere la gente que continúe.
En primer término, en las elecciones municipales de febrero, el pueblo dominicano va a poder y tiene la necesidad y la obligación y la responsabilidad de poder ejercer ese derecho del voto para que los gobiernos municipales, los gobiernos locales, los gobiernos de las comunidades, de los municipios, puedan cambiar de ese régimen PLDista que no ha traído una sola solución. Y luego entonces, en mayo, hacer lo propio en las elecciones presidenciales. El Partido Revolucionario Socialdemócrata, el Partido del Toro, fue el primer partido que proclamó oficialmente a Luis Abinader como su candidato, antes incluso que el propio PRM. Y lo hemos hecho porque es innegable que la población ha dado demostraciones de cansancio y hartancia de que no puede seguir esta especie de locomotora de corrupción que es el régimen PLDista. Un régimen que en 2 décadas, en una generación completa de dominicanas y dominicanos, don Guillermo, no ha podido plantear una sola solución. Don Guillermo, muchas veces no nos damos cuenta que quienes por primera vez tal vez van a ejercer su derecho al voto ahora en este año, no han conocido gobierno distinto al gobierno PLDista. Es decir, han entendido que las cosas son así, habían entendido, pero ahora se dan cuenta de que el cambio sí es posible y que en este momento el Partido Revolucionario Moderno, el Partido Revolucionario Socialdemócrata, el Partido Dominicanos por el Cambio, el Partido Frente Amplio, el Partido Alianza por la Democracia y el Partido Humanista Dominicano, entre otros movimientos, conformamos la coalición democrática que hemos estado comprometidos con llevar a Luis Abinader a la presidencia de la República y desplazar del gobierno al régimen PLDista, porque no se trata de un quítate tú para ponerme a mí, no se trata de cambiar las personas para hacer lo mismo o hacerlo peor. La importancia de esta coalición de partidos radica fundamentalmente en que es un compromiso conjunto, no simplemente de un proceso electoral, sino de un cambio nacional desde el gobierno, y que los compromisos que se asumen y que se han asumido desde la candidatura presidencial de Luis Abinader y las demás candidaturas en otros espacios puedan cumplirse en el gobierno. Ese es el compromiso de un partido como el Partido del Toro, que si por algo es conocido es por la coherencia, es por la firmeza y es por la defensa de los principios y de lo que realmente cree. Licenciado Luis Miguel de Camps, escuchándolo a usted, analizando el panorama político de todos, nos obliga a preguntarle, entonces, ¿tiene razón una mayoría de dominicanas y dominicanos que consideran favorito a Luis Abinader, el candidato del cambio? ¿Qué dice usted? Mire, hay un dicho famoso que señala que los pueblos no se equivocan. Y efectivamente eso, en caso de que se le permita al pueblo ejercer su derecho libremente y de manera transparente, eso es un dicho que cada vez se reafirma. En esta oportunidad no existe una sola medición o sondeo, sea este amateur o profesional, que indique algo distinto a que no sea que Luis Abinader está en primer lugar en la preferencia del electorado. Y eso es normal, porque obedece, número uno, al hecho de que la población dominicana, desde los segmentos más empobrecidos del país, pasando por los segmentos sociales de clase media e incluso aquellos segmentos de la sociedad de más alto índice de componente económico, están claros en que no puede seguir gobernando un equipo de personas que durante una generación completa han decidido los destinos nacionales, pero no han podido plantear una sola solución de problemas históricos, y lo que han hecho es agravar problemas que no eran tan graves como antes, como por ejemplo el problema de la criminalidad y la falta de seguridad ciudadana. Ese convencimiento de la población, aunado al hecho de que Luis Abinader ha demostrado, tanto él como su familia, una conducta decente, una conducta diáfana, una conducta ética, porque no se puede pasar por alto el ejemplo que ha demostrado esa familia al negarse a hacer negocios con los gobiernos. Eso es algo que hay que destacar,
aunque está en su derecho a hacerlo, pero ha demostrado esa separación. Bueno, ese tipo de gobierno, con ese tipo de presidente, es lo que el país ha estado reclamando, y en esta oportunidad el país ya tiene la ventaja de poder ejercer ese derecho al voto para elegir a Luis Abinader a la presidencia de la República. ¿Cuál ha sido, si usted lo entiende así, el daño que le ha hecho a la democracia dominicana esta corrupción pública y privada de 20 años? Y que quieren continuismo también con Gonzalo Castillo, el candidato presidencial del PLD, y que también quieren otros al corrupto abusador y cobarde de Leonel Fernández, que quiere volver a ser presidente. ¿Qué dice usted? Mire, como dice uno de los principios políticos de que el poder absoluto corrompe absolutamente, el régimen de gobierno PLDista ha estado caracterizado por tomar, hasta a veces por asalto, todos y cada uno de los poderes del Estado. El presidente de turno ha declarado en varias oportunidades sobre su Congreso, fíjese bien, el Congreso no de los dominicanos, sino una separación que no existe entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Eso mina, erosiona en lo más profundo del ser la institucionalidad de la República Dominicana. Se puede hablar de un país con democracia en donde no hay una separación de poderes. Se puede hablar de un país con democracia cuando, por ejemplo, el Poder Judicial está mendigando apoyos y necesidades económicas para poder impartir justicia. No se puede hablar de democracia plena. No se puede hablar de democracia plena cuando el presidente de turno se limita a pretender anunciar dinero para hacer y deshacer en los procesos electorales, pareciéndose a su antecesor, que anunciaba millones y millones de dólares para los procesos electorales. Pero pregunto yo, ¿y esos millones de dólares, de dónde es que salen? ¿Salen del bolsillo de las actividades particulares de cada uno de ellos? No, señor, sale del bolsillo de los dominicanos. Y ese ejemplo, o mejor dicho, ese mal ejemplo, es el ejemplo que dominicanas y dominicanos de nuevas generaciones han visto y se han dado cuenta de que no puede continuar. La falta de institucionalidad con consecuencia y la sustitución de esto por un régimen de complicidades ha hecho de la República Dominicana un país en donde la democracia sea una aspiración, más no una realidad. Esa lucha por el fortalecimiento democrático y la defensa del derecho a la decisión y la autodeterminación que tienen que tener los pueblos es la lucha que la oposición política dominicana está desarrollando. Por eso es tan importante nosotros como dominicanos poder ejercer ese derecho en estas elecciones y saber que si bien todas las mediciones señalan que el compañero Luis Abinader deberá ser el próximo presidente de la República, recordar que las mañas del régimen PLDista ha estado siempre caracterizada por violar la voluntad del pueblo, por querer manejar a las personas con los recursos públicos y no tienen la más mínima vergüenza ni siquiera de resistirse a decirlo públicamente. Es decir, en este momento la desesperación del gobierno ha llegado a un punto tal que se atreven a anunciar públicamente la utilización de recursos públicos para tratar de imponer la voluntad de unos pocos, que no va a ser posible imponerse a la voluntad de la mayoría dominicana que ha decidido que el cambio tiene que producirse en las elecciones de este año. Estamos hablando, licenciado Luis Miguel de Camps, que tenemos que tener eventos transparentes, Claro. democráticos, no para robarse elecciones, porque habría consecuencias frente al país político. ¿Qué dice usted? Mire, en la actividad en la que el Partido Revolucionario Socialdemócrata, el Partido del Toro, proclamó oficialmente a Luis Abinader como su candidato, el compañero Luis Abinader dijo que para que se mantenga la paz social en la República Dominicana, deberá haber procesos electorales transparentes en donde la voluntad popular sea respetada. Así lo declaró. Y nosotros entendemos que declaraciones responsables como esa son las que el país tiene que saber que existen mujeres y hombres comprometidos con ella. La Junta Central Electoral ha dado señales positivas de decisiones para hacer auditorías. Nosotros entendemos que la Junta Central Electoral tiene la obligación de todos los días
mantener y recobrar, dependiendo del caso, la credibilidad. Sobre los hombros de esas mujeres y hombres que encabezan ese organismo está la responsabilidad de la paz social en la República Dominicana. No hay un dominicano que pueda argumentar válidamente en contra de la transparencia. No hay un dominicano que pueda argumentar válidamente en contra de la investigación de los procesos. Por eso señalamos que la decisión de la Junta Central Electoral de llevar a cabo la auditoría y recibir los apoyos del gobierno de los Estados Unidos y el IFES y otras instituciones es positivo, porque al final de cuentas lo que necesitamos es esa transparencia. Ahora bien, cada actuación de esa organización, de ese organismo, tiene que ser evaluada de manera particular. Así como esa decisión, decimos aquí y donde sea, es positiva, hay que destacarla, hay que apoyarla, también hay que destacar el hecho de que el candidato presidencial oficialista tiene el país sembrado de vallas fuera de la época en la que se le permite según la ley. ¿Y cuál es la penalización que la Junta ha impartido? Ninguna. Es decir, tiene que haber una decisión firme para que haya esa confianza en lo que debe ser un proceso realmente democrático. En este momento, don Guillermo, no existe un sector de la población dominicana que no esté ávida de que la voluntad popular se respete. Aquellos que plantean volver al pasado y reiterar violaciones a las decisiones de la voluntad popular no encuentran espacio de crecimiento en la sociedad dominicana porque la gente se cansó y la gente, pero es que es palpable, don Guillermo. Mire, en las actividades de recorridos que nosotros estamos haciendo, tanto de manera particular como partido, pero también junto con nuestros aliados y nuestro candidato presidencial, y candidatos municipales, también, es innegable que la gente se encuentra simpatizando con el cambio. Incluso aquellas personas que tienen algún tipo de vínculos con el Estado, con el gobierno, se encuentran simpáticos ante el cambio porque saben, reconocen que su mantenimiento de vida no va a estar peligrando con un cambio, sino todo lo contrario, tiene que mejorar y ese es justamente el planteamiento. Señor presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, para usted, ¿cómo sería ese gobierno del cambio que va a ejercer la decencia política bajo la presidencia de Luis Abinader? Mire, don Guillermo, una de las cosas que nosotros nos sentimos como partido que apoyamos a Luis Abinader muy complacidos es el hecho de que el compañero Luis Abinader ha estado haciendo planteamientos desde hace ya mucho tiempo, pero de manera más publicitada en los últimos tiempos, donde señala sector por sector, industria por industria, iniciativas de mucha importancia. Por ejemplo, el candidato y próximo presidente de la República, Luis Abinader, ha señalado que la Procuraduría General de la República no puede estar encabezada por una persona que tenga vínculos político-partidarios, porque necesita tener una independencia de acción. Eso es algo positivo. Si queremos institucionalidad, si queremos separación real de los poderes del Estado, necesitamos esa separación de la función principal de persecución de la violación a la ley. Así como también ha señalado la necesidad de que este organismo se excluya, salga del Consejo Nacional de la Magistratura. Eso es un caso particular. Pero también ha señalado nuestro candidato y próximo presidente, Luis Abinader, que para poder mantener un nivel de desarrollo y aumentar y acelerar el desarrollo de los dominicanos y que dicho aumento del crecimiento económico pueda ser distribuido equitativamente, sectores fundamentales como por ejemplo la industria turística tiene que atenderse más. Hace apenas algunas semanas señaló un programa, mejor dicho, con proyectos muy importantes para el desarrollo turístico, como parques temáticos, como la atención y el relanzamiento de polos turísticos históricos en la República Dominicana. Pero ha señalado también, en otros aspectos, la importancia que radica en medidas que los que se encuentran responsabilizados por la seguridad ciudadana se encuentren con una vida digna. No es posible que los miembros de la Policía Nacional se encuentren en una situación tan deplorable para poder subsistir ellos y sus familias, que a veces se puedan ver atraídos
por situaciones de hecho que no son las correctas. El gobierno tiene que garantizarle una vida y un salario digno a dichos profesionales de la seguridad ciudadana, y eso es algo compromiso que se ha hecho con Luis Abinader y los partidos aliados. Pero también, y permítame, don Guillermo, decir, porque mucha gente habla de que el cambio va, sí, claro que va, pero el cambio no es simplemente de gente, como decíamos, sino de políticas públicas. Otro cambio fundamental, el 4% a la educación. Hay que aplicarlo de manera inteligente. No puede ser aplicado como ha sido en este régimen PLDista, de la utilización de esos recursos para hacer proyectos en donde si una escuela cuesta 100 pesos realmente hacerla, tiene que poner en el presupuesto que cuesta 350 para llevarse entre las uñas de la corrupción, de la locomotora corrupta, del PLDismo, esos dineros públicos. No, ese porcentaje tiene que estar atado a los valores reales, pero también a la capacitación de los estudiantes. Hoy en día vemos que los dominicanos estamos y seguimos en uno de los últimos lugares en desempeño con las pruebas PISA. Eso obedece al hecho de que la orientación del gasto de estos fondos no ha sido la correcta. Pero otros de las áreas también de que el gobierno del cambio encabezado por Luis Abinader y compuesto por todos sus aliados, tenemos que transformar la sociedad dominicana para que la gente sepa de que problemas como los que ha llegado hasta el tuétano del narcotráfico son realmente posibles de solucionar. Problemas tan importantes como los de la inmigración ilegal en la República Dominicana, entre ellas de manera más importante tal vez la de los nacionales haitianos, no se ha resuelto porque el PLDismo no le ha interesado resolverlo. Lo único que hay que hacer, y es el compromiso que el compañero Luis Abinader ha asumido, es cumplir la ley y sus reglamentos que existen, pero los gobiernos PLDistas no les ha interesado eso porque como uno de sus funcionarios militares ha señalado que han tenido la frontera organizada y controlada al dedillo, claro que sí, porque para que pasen los inmigrantes ilegales tienen que hacer unos pagos de unos peajes y esos peajes tienen que contabilizarlo para tener el control. Eso se acabó a partir del 2020 con el próximo gobierno del compañero Luis Abinader. Esas son solo algunas de las áreas en donde el Partido del Toro y el compañero Luis Abinader han encontrado acuerdos y han permitido que estos también se amplíen en otras áreas en donde la necesidad de cambio para que el país sea de la gente, para la gente y no para un grupo de personas que se han creído dueños, amos y señores de un país como si fueran dueños de una finca y sus habitantes como miembros de un ganado, tienen finalmente que salir de la decisión de la acción pública y tomar su respiro. Al final de cuentas, primero, el país lo necesita y segundo, si queremos seguir diciendo que vivimos en una democracia, tiene que producirse la alternabilidad y el pueblo en todos los estudios de opinión ha señalado que ha decidido en este momento sacar al PLD del gobierno. Licenciado Luis Miguel de Camps, con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional. Vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación. Muchas gracias, don Guillermo. Así como ustedes, nosotros sabemos que este año es un año fundamental para la vida política nacional y lo que significa para la vida de la familia dominicana. Sabemos que para que esa transformación se produzca, tenemos nosotros como dominicanos todos que trabajar para producirla. Vamos a llevar nuestra decisión de voto a las urnas. Vamos a llevar nuestra decisión de cambio a las urnas. Participemos en las elecciones electorales del 16 de febrero y el del 17 de mayo para que este régimen que ha gobernado durante 20 años pueda finalmente tener un punto final y poder llevar a la familia dominicana el verdadero cambio. Ejerzamos el voto en la casilla que usted mejor pertenezca o que más indicación de simpatías tenga, pero que sea un voto de cambio en el PRM, en el Partido del Toro, en el PHD, en el APD, en cualquiera de los partidos aliados. Necesitamos llevar a cabo ese voto. Usted, sus familiares, sus amigos, todos nosotros tenemos la responsabilidad de construir esta nación y tener el país que nos merecemos, que es el país de todos y no el país de unos pocos. Así que en este año nos llama una vez más la responsabilidad
y no importa los ofrecimientos, ya sabemos que esas fuentes de ofrecimientos carecen de credibilidad. Ahora nos toca a todos nosotros llevar el cambio y ese cambio se llama Luis Abinader a la presidencia de la República. Licenciado Luis Miguel de Camps, presidente del partido de Atuey de Camps, de ese gran amigo que recordamos siempre. Muchas gracias. Nosotros siempre estamos complacidos de que un opositor como usted, que representa al Partido del Toro, esté acompañando al candidato del cambio, que no es corrupto ni ladrón, a Luis Abinader. También nos complace de que usted pueda tener una exposición opositora ante el pueblo dominicano para un solo propósito, el fortalecimiento democrático de todos. Le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición. Muchas gracias. Y seguiremos haciendo frecuente su presencia. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana, que lo ha sido el licenciado Luis Miguel de Camps, presidente del Partido Revolucionario Social Demócrata. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será el doctor Ángel Lockwood, ex ministro de Industria y Comercio, ex ministro de los fondos europeos, ex miembro de la Junta Monetaria, es embajador dominicano en Colombia, escritor y un abogado constitucionalista. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el doctor Ángel Lockwood, un destacado hombre público, comprometido hoy con la democracia dominicana que quiere cambio político, alternabilidad política. Doctor Ángel Lockwood, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante la familia dominicana preguntándole el significado que tiene para usted, para que lo pueda analizar, el impacto de Luis Abinader, que en todas las encuestas que hasta ahora han salido en la República Dominicana, sale como el favorito de mayoría de dominicanas y dominicanos que lo quieren que se convierta en el próximo presidente constitucional de la República. ¿Qué diría usted? Gracias, Guillermo. Antes de atender tu pregunta, que creo que se contesta a sí misma, permíteme agradecerte la oportunidad de estar de nuevo este domingo en esta institución de la República, que es una institución de los dominicanos que están en el territorio y de los que están fuera. Yo estuve en diciembre fuera del país y aproveché en esas naciones, en España, en Francia y en Austria, para hablar con dominicanos. Y todos me pedían que saludara a don Guillermo, porque siguen este programa en la red cada domingo. Siguen sus orientaciones, se informan de la realidad de la vida dominicana a través de los comentarios tuyos y de los invitados que traes cada semana, y me pidieron en esos lugares que te diera sus saludos, los saludos que ellos no te pueden dar de manera personal. Pienso, Guillermo, que tu pregunta se contestó. Hay un deseo de cambio. Bueno, Gardel decía que hasta la belleza cansa. Imagínate si no es tal belleza, cansa mucho más rápidamente. Y ya este es un gobierno que cumple 16 años más 4 en un solo intervalo. Y eso cansa hasta si fuera bueno. Ahora, la gente tiene una necesidad de cambio y ha buscado quién encarna el cambio. Y el cambio lo encarna Luis Abinader. Pienso yo, esa es la primera característica que se ve en Abinader en las encuestas. Yo estaba en estos días con el señor que me corta el pelo y me dijo, aquí hoy han venido 12 personas, 10 personas, lo único que me hablan es de cambio y de quejas de impuestos internos. He ido donde el médico que me atiende hace una semana a revisión y me ha dicho, ay Ángel, aquí la gente lo que está hablando es de cambio. Entonces, ese sentimiento que tiene toda la gente, ¿quién lo encarna en este momento?
lo encarna Luis Abinader. La gente ha puesto su ilusión del cambio en Luis Abinader y eso no requiere explicación. Es un sentimiento social que se expresa en las mediciones que tú has citado. No importa cuál encuesta tú cites. Si citas una firma acreditada en el Cibao como el Centro Económico, te da que Luis Abinader va en primer lugar. Si cita a la decana de las encuestas del país, que es la Gallup, te da que va Luis Abinader. Esta semana apareció la encuesta de Penn, te da que es Luis Abinader. Y las otras también. Si te vas a la firma mexicana que mide las encuestas en todo el continente, Mifotowski, vas a ver que de nuevo está en primer lugar Luis Abinader. Y yo pienso que es porque encarna el cambio. Ahora bien, Luis Abinader enfrenta, porque toda moneda, en toda contienda, toda moneda tiene dos caras. Hay una cara que representa el cambio, que es Abinader, y otra cara que no representa el cambio, que es la del señor Castillo. ¿Qué ocurre con el señor Castillo? Gonzalo Castillo, Sí. el candidato del PLD. El candidato del PLD, ¿qué ocurre? Bueno, que además que el cambio es simpático, el cambio es agradable, el cambio es deseado, ocurre que del otro lado hay gente que piensa que hay un rechazo. Mucha gente en esta semana me ha hablado al regreso de que hay un rechazo al PLD. En restaurantes se han producido situaciones feas de gentes, con pueblanos, con tertulianos, parroquianos, que rechazan la presencia de altos dirigentes del PLD en los lugares, públicos. De hecho, ya la dirigencia del PLD empieza a tener miedo de ir a lugares públicos. Si tú que hoy vienes vestido de liceísta y de aguilucho y luego me aclaras de cuál de los dos partidos eres, de béisbol, si tú te sientas a ver el béisbol, están los palcos pagados por el gobierno, nadie va, están vacías las mesas y es por temores a abucheos. Pero eso no pasa con Gonzalo Castillo. Yo no veo en las encuestas sentimientos de rechazo a Gonzalo Castillo. Lo que ocurre con él es algo peor y es que no lo toman en serio. Se ha convertido en un motivo de memes, de burlas, de chistes y no puede un hombre que aspira a ser presidente de la República ser tenido por la población como un objeto de chistes, por sus eventuales condiciones cognitivas o por lo que sea. Lo cierto es que no es tenido en serio, la gente no lo toma en serio como candidato. Y ha pasado, esta semana yo vi, al cerrar la edición del pasado viernes, yo vi la estrategia que aparenta ser su única ilusión de repuntar, y es la estrategia de la confusión. Yo vi ahí que él ponía su ilusión en las competencias municipales del mes de febrero y decía que en el mes de febrero se iba a ver lo que sería reflejo de lo que ocurrirá en el mes de mayo. Nada más ajeno a la realidad. O se está agarrando de un clavo caliente o en la lectura de las encuestas es lo que la gente dice que es en otras cosas. Mira, las elecciones del mes de febrero no guardan ninguna vinculación con las elecciones del mes de mayo por lo siguiente. Porque las candidaturas locales, muchas de ellas poco conocidas por la gente, algunas muy nuevas, con un mes, la candidatura a Distrito Nacional de la Alcaldía del PRM tiene un mes. Los afiches empiezan a salir recién ahora. Entonces ahí va a haber un enfrentamiento de maquinarias. Y aun cuando el PRM ya tiene una matrícula superior en las encuestas, hay más gente en las encuestas que dice que es del PRM, que la cantidad de gentes que dicen que son del PLD, sobre todo en la última que sale, que es Penn, el PRM está encima. Hay que considerar que en la confrontación local en los pueblos no participan los candidatos presidenciales, va la maquinaria del partido y en este caso también la maquinaria del gobierno. Y el gobierno eventualmente puede tener un aliado, que es el abstencionismo, porque como son candidaturas que no concitan el mismo interés y que los candidatos no son tan conocidos como los candidatos a la presidencia, mucha gente podría optar por no votar e irse a la playa. Pero no va a ocurrir en febrero lo mismo que en el mes de mayo por una razón simple.
porque en las encuestas en que el PLD aparece con 31, como esta de esta semana, y el PRM con 33, Luis aparece con 48. En consecuencia, es que Luis tiene un nivel de votación muy superior al del PRM para la candidatura de mayo, mientras que con Gonzalo ocurre lo contrario. Mientras que el PLD aparece con 31, 32, él aparece con 22 y 23. Es decir, que todos los PLDistas no van a votar por él. Y en el caso de Luis, todos los PRMistas votan por él y otros que no son del PRM también. En consecuencia, no se extrapola un resultado de febrero a un resultado de mayo. Eso es una estrategia política para confundir que no creo que vaya a tener mucho éxito. Doctor Ángel Lockhart, hoy el candidato del gobierno, el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, toma como lo positivo lo que ha ocurrido con el 4% de educación. ¿Usted cómo lo ve? Mira, el 4% de la educación se produjo en el gobierno del presidente Fernández. Antes de ahí había que considerar las condiciones económicas muy estrechas en que se desenvolvió la educación primaria. La sociedad se lanzó, el gobierno estaba en contra, pero la sociedad se lanzó a reclamar el 4% para la educación y no hubo más remedio que aprobar una ley que estableciera el 4% para la educación. El primer gobierno que dispone del 4% para la educación es el gobierno del presidente Danilo Medina. Ese dinero ha permitido construir 24.000 aulas, 529 centros, tanda extendida, etc. Nadie niega eso y nadie va a cambiar eso porque está en una ley. Ahora, lo que la gente se pregunta, Guillermo, es ¿cómo con tanto dinero, por Dios? ¿Cómo con tanto dinero cuando viene la prueba PISA nosotros sacamos la nota más mala del histórico? ¿Cómo con tanto dinero nosotros seguimos siendo uno de los países con peor educación de América y del mundo? En consecuencia, ¿qué es lo que sí puede garantizar el cambio? El cambio puede garantizar mejores maestros, mejores resultados escolares para nuestros hijos y la ampliación de los programas que ya se han ejecutado. Pero no hacemos absolutamente nada con aulas si en el aula no hay un buen profesor, un profesor bien pagado y un alumno en condiciones de aprender las lecciones que la vida moderna requiere para formar a ese ciudadano. Yo creo que uno de los compromisos más serios de Luis Abinader es el mejorar la calidad de la educación para tener resultados en la educación más eficientes, pero no solo en la educación primaria, también en la educación secundaria y en la educación terciaria, porque nosotros estamos enviando analfabetos a las universidades y las universidades están produciendo analfabetos, abogados que no saben hablar, abogados que no saben escribir, y estoy diciendo abogados para hablarte de mi carrera, pero eso ocurre con los médicos, con los ingenieros. Estamos lanzando proletarios titulados a conducir Uber y taxis, porque son gentes que salen con una formación mala, se les frustra a ellos la ilusión de ser útiles a la sociedad, de haber dedicado esfuerzo, años a los estudios y por una mala educación en el Ministerio de Educación y en el Ministerio de Educación Superior, cuando se gradúan no pueden ser empleados porque no están capacitados para las técnicas de cada profesión. Y no ha sido suficiente 20 años de un PLDismo gobernante de ayer y de hoy para tener esa definición del comportamiento de la educación dominicana y que ante el mundo somos hazme reír por la pésima calidad. Sí, más que suficiente 16 años corridos, porque en 16 años corridos, desde que un niño ingresa a la primaria, termina de graduarse. Es decir, los graduados de hoy son graduados del PLD. Cuando yo te digo que el profesional es malo porque no está preparado, no te estoy hablando del gobierno reformista ni del Partido Revolucionario Dominicano en el periodo 2000-2004, te estoy hablando de los que ingresaron o ya estaban en el sistema cuando el PLD empezó, porque el sistema ¿cuánto dura? 12 años, más 4 años para graduarlos, son 16 años. Los graduados malos todos son del PLD, no hay ningún graduado malo de otro partido. Pero yo te animo
a ser justos en el sentido de concretar el periodo de mayor dinero. Es que el periodo de mayor dinero es el 4% y el 4% solo tiene 7 años aplicándose. En consecuencia, tenemos 7, casi 8 años con dinero a votar que ha sido votado. Dinero a votar que ha sido votado, porque se convirtió el 4% no en un instrumento financiero para mejorar la calidad de los estudiantes, sino en un instrumento de negocio para operaciones inmobiliarias. Yo asisto con regularidad al Tribunal Superior Administrativo y yo vi ahí 7, 6, 5 años, el tribunal en un día lleno el rol de audiencias. ¿Tú sabes de qué? De ingenieros que le quitaron las contratas que se ganaron o de gente que discutía los precios de los solares que fueron comprados para las escuelas. Eso fue un escándalo terrible. Bueno, el mismo gobierno tuvo que tomar control y quitarle eso de manera autónoma a educación porque lo que había ahí era un desastre y un gran desorden. Entonces, ahora, 8 años después del 4%, viene PISA y nos dice que nuestra educación es peor que antes. Bueno, y para usted, ¿qué significado puede tener lo que es la corrupción pública y privada de 20 años? En tiempo en que tantos dominicanas y dominicanos quieren un candidato presidencial que no sea corrupto ni ladrón. ¿Qué dice usted? Que ese es un compromiso del cambio, controlar la corrupción pública y la corrupción privada, porque aquí siempre hablamos de la corrupción pública y la corrupción privada que abona la corrupción pública estatal. No, pero eso se ha perdido, Guillermo, porque se perdieron los contrapesos democráticos de control. Al no haber un Congreso Nacional que ejerza el control sobre las actuaciones del Poder Ejecutivo, al no haber una justicia que sancione, se perdieron los controles y sin controles siempre habrá corrupción. Para controlar la corrupción, el pueblo tiene que devolverle a los poderes públicos la independencia. Eso es lo que podemos tener en el mes de mayo en las elecciones. Un Congreso nuevo, ahora sin arrastre, un Congreso compuesto por fuerzas distintas, que se controlen y se vigilen entre sí y un presidente que se comprometa a cumplir con la institucionalidad política y que no la ponga por encima de los intereses partidarios. Yo creo que esa es una promesa que he leído que ha hecho el licenciado Abinader, que está en las mejores condiciones para cumplir. Entonces, tiene razón la mayoría de dominicanos que consideran favorito al candidato presidencial del PRM y aliados, a Luis Abinader, porque quieren un cambio político. ¿Qué podría usted decirnos? Definitivamente, ese es el sentimiento general y es lo que va a mover a la gente a votar. En las elecciones presidenciales, contrario a las municipales, hay una intención de voto muy alta. Fíjate que en la encuesta que se publica ahora de PEN, dice que el 88% dice que va a votar. Y esa es una de las intenciones de voto más altas del mundo. Las intenciones de voto en el mundo rondan el 70% y en algunos países democráticos consolidados incluso menos. La República Dominicana tiene tradicionalmente una intención de voto alta. La abstención en República Dominicana es baja en las elecciones presidenciales. Por eso es que además no se puede comparar la elección municipal de febrero con la elección presidencial de mayo, porque la intención de votación en mayo es muy alta y no lo es tanto en las elecciones de febrero. Doctor Ángel Lockhart, la Junta Central Electoral. Nuestra Junta Central Electoral de hoy tiene 2 grandes desafíos. Las elecciones del 16 de mayo, del 16 de febrero, y que es la municipal. 21. Del 21, que es la municipal, y la del 17 de mayo, que es la presidencial y congresual. ¿Qué espera usted? Lo primero, Guillermo, que debemos conversar con los televidentes es que vayan haciendo el espacio en su mente de que las elecciones ya no son 16 de mayo y la elección municipal es 21 de febrero. La otra es 10 y 7, no 10 y 6. Mira, la Junta, como tú has dicho, tiene un gran desafío. Bueno, tiene los desafíos que tú indicaste, pero el primer desafío es recuperar la credibilidad. La Junta ha perdido la credibilidad a lo largo de su historia. Nunca ha sido un órgano transparente, nunca ha sido un órgano sometido a la ley, ha sido un órgano de triquiñuelas desde 1924.
Ahora la Junta tiene una nueva ley que le hace claros los poderes que ya la Constitución del 2010 le había dado y que Roberto Rosario y compartes se habían eximido en cumplir. Los controles financieros, los controles de la campaña, los controles del gasto ya estaban en la Constitución del 2010. Eso no se aplicó en perjuicio de la democracia por decisiones de la Junta. Ahora ya están, además de en la Constitución, están en la ley. Y tenemos una Junta Central Electoral nueva con alguna gente responsable en ella. Yo creo que lo primero que la Junta tiene que hacer es recuperar la credibilidad pública perdida a lo largo de los años. Luego, tiene ciertamente, como tú indicas, un gran desafío administrativo, porque la organización con tan poco tiempo de las elecciones municipales, que son muy complejas por la cantidad de candidatos, no solo de los candidatos ahora a alcaldías, no solo de los candidatos a distritos municipales, los directores, sino también la elección de los candidatos a regidores y a vocales en esos dos niveles de elección. Eso no es fácil, eso es complejo. Ya eso no se puede contar con los palitos con que se contaban en las actas antes. Ahora habrá que combinar el cuadernillo que está establecido y el voto automatizado. Ya me contaba el jueves pasado en la puesta en circulación del primer volumen de las memorias de Agripino, me contaba un funcionario de la Junta cómo ya tenían los teléfonos para la lectura y convalidar los cuadernillos y tal, cómo ellos dicen tener la logística para que la población reciba en un tiempo oportuno los resultados de las elecciones municipales y de distritos municipales del 21 de febrero. Pero es en realidad un trabajo complejo en el que los partidos tienen que mantenerse vigilantes para evitar las triquiñuelas del pasado y casi del presente. ¿Cómo ve usted la contribución del gobierno de los Estados Unidos, que acaba de anunciar que a través de USAID y de la Fundación de Sistemas Electorales, en INFES, va a no solamente a patrocinarlo para que en la República Dominicana se produzcan elecciones transparentes, justas, sin fraude? Yo la veo bien, Guillermo. Todas las observaciones y las cooperaciones son bienvenidas a este torneo, porque va a ser la prueba del torneo de mayo. Se van a probar los equipos, se van a probar las denuncias, si fueron ciertas o no, que se produjeron en la primaria. En consecuencia, si viene la OEA, si vienen los institutos latinoamericanos de observación, que hay algunos bastante buenos, si vienen del gobierno americano, si vienen de instituciones, todos han venido a solicitud nuestra. Ahí que nadie me venga con el cuento de la soberanía, porque somos nosotros que estamos pidiendo esas colaboraciones, esas ayudas para que la transparencia del proceso electoral pueda ser testificada por todos. Yo creo que eso es bueno para la democracia. En las democracias modernas, la interrelación entre las naciones y los organismos es una práctica común. Yo la veo muy bien, espero que todo eso contribuya al ambiente que se debe crear. Desde luego que la Junta tiene que trabajar en algo que ha sido denunciado de manera recurrente, que el presidente de la Junta ahora dice que es deslenable, pero fue parte de las presidencias de él anteriores y no se hizo absolutamente nada nunca, que es la compra de cédula. Porque la compra de cédula produce abstención y el peligro de la elección municipal va a ser la abstención electoral. Y hay que ver cuando la abstención es porque un ciudadano no tiene conciencia cívica y cuando es porque a ese ciudadano en necesidades económicas le retienen la cédula a través de cualquier mecanismo, incluido solidaridad. En consecuencia, todo eso hay que irlo viendo porque el fraude en las elecciones no siempre se produce el día de las elecciones. A veces el plan de fraude de las elecciones se ejecuta antes del día de las elecciones. De manera que yo creo que todas las observaciones que vengan y las ayudas en equipo y las ayudas en asistencia técnica, todas son bienvenidas. ¿Cómo define usted o nos da el significado de los tres candidatos principales que se mencionan? Luis Abinader en el PRM y aliados, Gonzalo Castillo, PLD, Leonel Fernández, Fuerza del Pueblo. ¿Qué diría usted? Yo te diría que los candidatos no son tres, son cuatro. Hay un candidato a la posteridad, un candidato que tiene que proteger su legado.
está el presidente Danilo Medina. El presidente Medina es un hombre que hoy todavía, a pesar de todo, aparece como el hombre que tuvo una gestión aprobada por gente de todos los partidos. Nota que en la última encuesta hay gente del PRM que no quiere la repostulación ni la reelección de Danilo, pero que le aprueba como gobernante. En consecuencia, hoy Danilo es presidente de gente que están en los tres partidos. En consecuencia, yo aspiraría a que Danilo, en protección de su legado, se mantenga como presidente y juegue el papel que todo presidente juega en una democracia, que es el de neutralidad y no el de fuente de conflictos, aunque su candidato, el candidato que él impuso en su partido, sea el señor Castillo. Yéndome a tu pregunta más directa, que es la de los candidatos que son postulados para ser presidentes, que en este caso no lo es el presidente Medina, yo te diría lo siguiente. Luis, ya te hablé. Luis encarna el cambio. Es un hombre joven que ha logrado empatías con las masas, que ha tenido la sabiduría de entenderse bien con Hipólito, a quien hay que felicitar, porque Hipólito ha tenido un comportamiento democrático. No todo el que pierde tiene la conducta que está exhibiendo en este momento él. En consecuencia, Luis ha sido capaz de entenderse a lo interno de su partido. Luis ha sido capaz de entenderse con sus adversarios naturales de siempre. Luis ha sido capaz de montar un tinglado de negociaciones que le permite presentarse como un candidato de coalición. Y desprendido. Y desprendido. Pero todo eso te percibe que es un individuo que está maduro para ser presidente y enfrentar las dificultades de la nación con buen juicio, con moderación, con responsabilidad y con buen tino, con desprendimiento. En consecuencia, Luis aparece hoy ante la gente de esa manera. El cambio, pero un cambio que no nos lleva a traumas, que no es un cambio para producir conflictos, sino un cambio para conducirnos por un mejor camino. Así es como yo hoy lo veo en la percepción que la gente va teniendo de Luis. Porque la percepción que la gente tiene de un político va cambiando a lo largo de los meses, a lo largo del tiempo. Como la gente ve hoy a Luis, no era como lo veía a principios del año pasado, que lo veían todavía en la impronta de qué ocurrirá en el PRM, de cómo se manejará en este tema o en otro. No, hoy ya es un individuo que en la mayoría de los temas le dijo al país lo que él piensa hacer, que en su casa fue capaz de sortear todos los temporales y que fue capaz de entenderse hasta, aunque no se haya visto de manera personal, fue capaz de entenderse con los intereses del desprendimiento del Partido de la Liberación Dominicana que encabeza el presidente Leonel Fernández. Entonces, es un tipo con el que la República puede contar, que puede tener un periodo de transición bueno, con un gobierno decente. Así es como yo creo que la gente está viendo a Luis. En el caso del señor Castillo, el señor Castillo era un desconocido absoluto antes de que fuera postulado hace unos pocos meses en contra del presidente Leonel Fernández. Un secretario, ministro, que no tenía mala puntuación porque nadie lo conocía. Había pintado, limpiado, no hay ninguna gran obra, excepto aquella de 450 kilómetros de Guayabal, que se le pueda adjudicar a él, pero la gente no veía que había sido mala la gestión al frente del Ministerio de Obras Públicas de este señor que no es ingeniero. Cuando él sale a la palestra en contra de dirigentes tradicionales del Partido de la Liberación Dominicana que en el juicio popular y en el juicio de muchos PLDistas merecían la candidatura por su tradición partidaria. El caso del presidente del Senado. Yo nunca votaría por él, pero los PLDistas de pronto sentían que este hombre que ha sido secretario general tanto tiempo lo merecía, o de otros. Luego, todos tienen que dejarle paso a este personaje que llega para ser candidato. Y Odebrecht. Y entonces, bueno, Odebrecht lo recogieron rápido porque se le vinculaba al tema de Odebrecht en Punta Catalina y a la renegociación que se hicieron en el consorcio vial y demás. Pero yo prefiero ser un poco más benigno y no analizar eso porque lo que tú me has preguntado es la percepción que yo tengo de cómo la gente lo ve.
Entonces, este señor llega a la candidatura y es impuesto. Lo primero que ocurre entre la gente es, lógico, Guillermo, que la gente comienza a comparar los dos candidatos. La gente compara a Gonzalo con Luis y la gente se imagina a Luis hablando de economía y a Gonzalo. O a Luis hablando de cualquier tema y a Gonzalo. Y la gente dice, pero que Gonzalo no puede hablar de ninguno si el propio presidente ha dicho que no lo dejen hablar. Si él cada vez que habla mete la pata. Entonces, los PLDistas comienzan, esto es importante porque es la matriz original del voto. Los PLDistas comienzan a comparar a Gonzalo con Leonel. Bueno, la comparación es una locura, porque Leonel con sus enemigos y con sus errores, Leonel era un símbolo de orgullo para el país como presidente. Y ponerlo al lado de Gonzalo y compararlo los dos, oye, que no da. Y sin embargo, este lo aplasto y este va. Entonces, viene con ese handicap. Por eso es que de la matrícula que queda en el PLD, no de la fuerza del pueblo, no, de la matrícula que queda en el PLD, 12 y 15, de esa matrícula, no vota por él, porque no se siente. Pero entonces ocurre que tampoco los altos dignatarios del PLD son capaces de defenderlo, se sienten avergonzados de su candidato. Y su candidato es objeto de memes de la población. En consecuencia, en esas condiciones tan adversas, es muy difícil que el señor Castillo crezca para competir. En consecuencia, no creo que en este momento nadie en el país esté pensando que ese candidato es un candidato en serio para competir. El tercero, que es el presidente de la Fuerza del Pueblo, ahora anterior presidente del PLD y de la República, el doctor Leonel Fernández, surge y tiene más simpatías que la Fuerza del Pueblo, lo que es natural porque el partido se fundó hace un mes y todavía lo están discutiendo. Pero ojo, que a ese caballero no lo han podido bajar en las encuestas del 20%. Y él por encima del 15% da que Luis se va en primera vuelta como quiera. Otra cosa que ocurre aquí, que no se analiza en las encuestas, y es que Luis no solo es el candidato puntero, muy por encima de los otros dos, ya los otros dos sumados suman menos que él, cosa que no daba así antes, sino que Luis además es el segundo candidato. Luis es primer candidato del 48%, pero Luis es segundo candidato del 23% y del 22% que los otros representan. ¿Por qué? Porque si hubiera segunda vuelta, que no me lo parece, el segundo candidato de Danilo es Luis, porque nunca tendría a Leonel de candidato. Si al contrario el que queda es Leonel, es Luis, el segundo candidato de Leonel también es Luis. En consecuencia, no hay vuelta floja. Luis está llamado a ser presidente de la República en las elecciones que van a tener lugar en el mes de mayo. Doctor Ángel Lockhart, una pregunta que no podemos dejar. Sabemos abogado, economista, pero la venta de Punta Catalina, las acciones, en estos momentos, ¿qué dice usted de eso? Yo estaba afuera y hubo un programa y se publicaron unos artículos del licenciado doctor Aristi Escuder. El jueves oí... Mi amigo Jaime. Sí, el jueves oí que alguien le preguntaba en mi presencia, a Pancho Álvarez le preguntaba a Andy Daujarre cuando estábamos en el tema este de Monseñor Agripino Núñez Collado del libro, sobre unas explicaciones que Andy había dado en un artículo que escribió. Lo que yo he leído, lo que he visto de la gente, también la candidata al Senado ha publicado y ha obtenido informaciones importantes, Faride Fadul. Lo que yo he visto es lo siguiente, Guillermo. Yo creo que es lo que cualquier televidente normal como tú y yo podrían analizar. Punta Catalina ha sido objeto de críticas por la forma en que se hizo la concesión y la empresa que la construyó. Y el presidente designó a una comisión de ciudadanos prominentes para que rindieran un informe sobre el precio. Y esos ciudadanos dijeron que el precio estaba más o menos como en el área y que recomendaban que la mantuviera el Estado. Ahora ocurre que los 1.945 millones de pesos, que era el precio del área y que esos notables dijeron que estaba bien, no es así, porque nos reclaman 708 millones más, que es lo mismo que hizo Odebrecht en todos los casos.
En todos los casos, Odebrecht compitió por un precio y ese precio nunca fue el final. Siempre le añadían 20, 25, 30, hasta 50%. Los famosos adendum. Los adendum. Entonces, hay adendum también en Punta Catalina. Y estamos peleando ese adendum porque se armó el lío, si no tampoco. Cuando se da la concesión para la construcción, hay un financiamiento que nos viene de Brasil. ¿Es por eso que se da? Ocurre que el financiamiento no se produjo y los dominicanos tuvimos que pagar a través del presupuesto con una tarifa alta. Cuando el petróleo bajó, nosotros pagamos cada mes Punta Catalina. Cada mes salió de Tesorería Nacional un cheque a Punta Catalina, a Odebrecht para la construcción de Punta Catalina. Se produjo el lío de Odebrecht en el mundo y seguimos pagando para que Punta Catalina se terminara, porque Punta Catalina, una planta de carbón que ya no se usan, iba a ser la solución del problema energético nacional, porque iba a producir a la mitad del costo el kilo de energía. Y ya íbamos a resolver el problema. Hemos visto que no hemos resuelto nada, pero Punta Catalina está prevista para tener ventas, creo que por 506 millones de dólares al año, y debe dejar beneficios por 240 millones de dólares cada año. Es decir, que es un negocio de la República que puede en el corto plazo devolver lo que todos pagamos para que eso se hiciera y de lo que no le debemos un chele a nadie porque lo tuvimos que pagar en efectivo. Ahora, nos dicen, vamos a vender la mitad. Vamos a vender la mitad, pero si no hemos acabado con el lío de Punta Catalina. La mitad la vamos a vender. Bueno, la mitad, si se va a vender en 2.500 millones, que no anda lejos, 708 que nos cobran, 1.945 que contratamos, es más de los 2.500 que estamos vendiendo. Bueno, vamos a vender hasta la mitad de 2.500, 1.250. Pero no van a dar el dinero, no hay banco que financie una planta de carbón fácil en el mundo hoy. Es más, el jueves pasado, léase la prensa, Alemania empezó a desmontar toda su planta de carbón, porque ya no se van a usar en el mundo. Ok, pero vamos a venderlo y el que lo va a comprar no va a buscar 1.250 millones, sino que va a buscar un financiamiento. Pero ocurre que como deja 220 millones cada año, 240 creo, eso se va a llevar 120 millones de la mitad que deja. Es decir, que él va a recuperar su cuarto en 2 o 3 años y nosotros hemos vendido la mitad. No le veo la inteligencia a esa operación, pero sobre todo, Guillermo, y concluyo, no le veo la inteligencia al momento. Este no es momento, cuando un gobierno termina, para una operación de esa magnitud en un proyecto que ha sido objeto de tantos cuestionamientos. Y un proyecto que debe ir al Congreso a ser aprobado. Yo casi me atrevo a pedirle a Luis, a través de tu programa, que se pronuncie de manera clara sobre la no pertinencia del momento. Yo no te voy a discutir hoy si es buena idea o no, si contratamos una firma o vendemos. Eso hay que dejarlo para después. Pero no es pertinente que ningún inversionista se meta en eso ahora. El nuevo presidente es el que debe tener la posibilidad de resolver, de decidir sobre ese tema. Doctor Ángel Lockwell, brevemente vamos a permitirle que usted pueda despedirse de la familia dominicana haciendo una exhortación. A participar. Yo no milito en ningún partido, pero me creo en el deber de participar en la política cuando se van a decidir cuestiones que interesan al país. Y animo a todos los que son de cualquier partido a que participen y a los que no también. Porque la república es una responsabilidad de todos, Guillermo. Y la república va mejor cuando todos participamos de las decisiones que tienen que ver con su futuro, que es el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. En consecuencia, yo los animo encarecidamente a participar en las elecciones de municipios y de distritos en el mes de febrero y a participar en la elección de presidente y de Congreso en el mes de mayo de este año. Doctor Ángel Lockwell, nosotros siempre estamos complacidos con traerlo a usted aquí para analizar el panorama político, económico y social de la República. Pero ante todo, lo traemos porque entendemos y creemos firmemente que usted lo está haciendo en favor de las mayorías, en favor de la democracia, en favor de la alternabilidad política en la República Dominicana para contribuir al fortalecimiento democrático. Le reiteramos que este programa seguirá siendo frecuente. Su presencia para analizar estos acontecimientos de todos.
Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido el doctor Ángel Lockwood, un destacado hombre público de la República. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la República, con el licenciado Danilo Medina Sánchez. Señor presidente, usted debería sentirse muy bien que tantos dominicanos de todos los colores creen firmemente que usted está haciendo y está terminando su labor positivamente. Si un 59% de los dominicanos, de acuerdo a la encuesta Malpen, piensa así, nosotros nos preguntamos, ¿por qué ese legado que usted le debe dejar a la República debe ser un legado que sirva como presidente de todos y no solo presidente del PLD o dueño del PLD y líder del PLD? ¿Qué queremos decir nosotros, señor presidente? Que usted debe convertirse en el presidente de todos, garantizando imparcialidad, a pesar de saber que usted puso su candidato, que ese es el candidato de su partido, del partido que usted tiene el mayor liderazgo. Señor presidente, ha llegado la hora aquí hoy en nuestra democracia dominicana de estos tiempos que usted haga como hicieron algunos antepasados en la vida política dominicana, que siendo líderes de partidos se comportaron dejando un legado de imparcialidad en los procesos electorales sin intervenir para no dañar, para no perturbar, para no crear preocupaciones a ese desarrollo electoral que necesita de que su legado sea para demostrar imparcialidad y para entregar el gobierno al candidato presidencial, que el voto soberano mayoritario lo decida así. Reflexione usted y nosotros, señor presidente, en tiempo en que usted debe pensar en su historia, en su legado, en lo que el pueblo dominicano, que hoy dice 59%, lo acepta y que dice que usted positivamente, termínelo entonces. Muchas gracias, señor presidente. Y como siempre, quiero agradecerle a cada uno de ustedes esa amabilidad al escoger a Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de las grandes mayorías y muy especialmente de los más pobres y de esa clase media que sufre hoy y está cansada y harta de esa locomotora de corrupción, de la corrupción pública y privada de 20 años. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, en favor de todos, en favor de la democracia y de la libertad. Aeromundo.